Hola, hola, ¿cómo están mis queridos y mis queridas? El programa de hoy tiene que ver con un formato relacionado a, a dar un testimonio, ¿no? Con respecto a la vida misma. La vida misma está rodeada de muchas cosas, ¿no? Verdades, ¿no? El canal se llama La Verdad nos hará libres y cuando comencé este programa lo que quería era tratar de abordar el tema de la verdad, que suele ser objetiva o subjetiva, eh, en un terreno político, en un terreno financiero, económico, en lo que tiene que ver con la geopolítica y también con lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. Pero también hay algo que está arriba de todo eso y es la libertad nuestra, ¿no? Es la libertad intelectual, es la libertad espiritual, es la libertad en todas las áreas, ¿no? Financieras, económicas. Y algo que quería compartir como testimonio tiene que ver con eso, ¿no? Con independizar eh, o liberar, liberar sería la palabra correcta, liberar o liberarnos de una coacción o una coerción que tenemos en nuestra propia vida y está relacionada íntimamente con, con, con el tema religioso, ¿no? Con nuestra fe. Eh, a veces uno inocentemente se sumerge dentro de un estamento religioso, dentro de una religión, buscando el oxímoro, ¿no? Que es la libertad y termina recibiendo todo lo contrario. Termina recibiendo la cautividad o la coerción psicológica. Eh, y esa es mi experiencia. Yo quería compartir mi experiencia porque creo que en la vida uno tiene que no quedarse con nada, tiene que dar todos los tips, como a veces uno suele decir, tips de toda índole. YouTube está lleno de tips. Querés aprender a desarmar una heladera y vas a ver videos que te enseñen cómo arreglar un motor de heladera, cómo te enseña, no sé, lo que sea. Hoy en YouTube, gracias a Dios, tenemos un montón de herramientas como para poder aprender de oficios y también, ¿por qué no?, con respecto a estos temas que no tiene algo técnico para poder ir desmenuzando, pero sí tiene que ver con la vida misma. Y nos suele pasar a muchos, el hecho de estar inmersos en una religión y creer que es la verdadera, o defenderla a capa y espada. Y bueno, yo creo que la verdad es una sola, no pueden haber tantas verdades, hay una sola verdad. Y la verdad uno la puede abordar por medio de la experiencia, ¿no? Como uno dice, es un testimonio, es una experiencia viviente, le pasó, entonces es un testimonio, entonces lo puede contar en primera persona. Eh, y uno también lo puede abordar también dentro de lo que es, bueno, la historia, puede contrastar con respecto a la ciencia misma, ¿no? Porque hablamos del tema de fe y siempre la fe está expuesta al juicio de la ciencia, ¿no? Cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, vamos a encontrar que hay muchos teólogos bueno, que por ahí son escépticos de la fe, o estudian la fe, pero no son creyentes. Y bueno, obviamente tratan de llevar ese estudio, a decir que son fantasías, que no existieron. Y otros lo defienden, son apologistas de esa fe, la van a defender a capa y espada. Lo importante es entender la verdad y bueno, poder ir vislumbrando cuando hay indicios de mentira, porque la mentira es la misma ayer, hoy, por los siglos, no va a cambiarla. Cuando es mentira, es mentira. Y tiene que ver, bueno, volviendo al testimonio, y por eso quiero compartir mi testimonio, quiero compartir mi experiencia para que no le pase a los demás y si le pasó a otra persona que pueda escuchar esto, que realmente pueda recapacitar. Yo, analizando un poquito lo que es
también la filosofía, ¿no? Siempre eh, saco a luz la forma de pensar que tenía Sócrates, ¿no? Porque Sócrates, como el padre de la filosofía, eh, hablaba de la mayéutica, ¿no? La mayéutica, que es la capacidad de dudar de todo. Él instaba a los jóvenes en Grecia a que duden de todo, dudan de su propia razonabilidad, que duden de sus sentidos, y eso lo ponía siempre en la mesa, que hay que dudar, y que dudar no es malo. Y de hecho, uno cuando eh, se sumerge en el mundo de la fe, los grandes cambios vienen producto de la duda, ¿no? De ahí viene a donde quiero llegar, porque bueno, eh, eh, el tema de la fe se contrapone a veces a la duda, obviamente. El tema es tener una fe sana. El tema es tener una fe sana. Cuando uno tiene una fe tóxica, eh, ahí está el problema. La fe sana tiene que ver con Dios. Eso es la fe sana, la libertad que uno tiene como individuo de buscar a Dios. Puedo trascender en lo que quiero decir, pero a lo mejor me voy a sumergir en algo y me voy a meter en un berenjenal, pero eh, con el tiempo la verdad sale a luz. Cuando uno se pone a estudiar dentro del mundo cristiano, todo como, y para poder ver con ojos nuevos, ¿no? Lo que tenemos hoy, ¿no? Vamos a ver que todo eso pasó determinados procesos dentro de la fe. Eh, Lutero, por ejemplo, el precursor, ¿no?, del protestantismo en el siglo XVI. Y bueno, y él, por medio de su propia vida, ¿no?, el hecho de dudar y cuestionar y, y tratar de cambiar la realidad, eh, fue, como dije antes, el precursor de todas las denominaciones protestantes que existen hoy. Pero bueno, alguien se tuvo que animar por medio de la duda. Y esa duda creció y empezó primero la semilla de la duda, porque a veces uno dice la fe es todo, ¿no? Pero también la duda es buena, porque el dudar te hace cuestionar, te hace investigar. No es mala la duda, es como que tiene que estar también, la fe junto con la duda. O sea, no puede ser todo creo, todo lo creo y no dudo en nada. Me parece que no es sano creer de manera absurda cosas que la vida misma te está mostrando que estás equivocado. Desde lo práctico vas a ver que a veces determinados procederes te llevan a caminos equivocados. Entonces, no podemos ser necios y seguir por sendas que nos llevan al error. Eh, pero cuando hablamos de fe, quizás como es algo abstracto, no podemos tocarlo, no es algo material, es algo intangible. Quizás no podemos llevarlo al terreno del estudio concienzudo, decir, bueno, esto es así, es así, es así. Pero la fe también nos lleva a resultados palpables. Porque la fe, como dice en la Biblia y como lo decía el Señor, la fe sin obras está muerta. Tiene que ir relacionada con hechos. O sea, el Señor enseñó la fe, pero también nos dejó un ejemplo de vida. Le dio comer a la gente con hambre, sanó enfermos, predicó, eh, demostró actos de fe, hizo milagros de toda índole, y bueno, y culminó todo eso en, en el huerto de Getsemaní, orando al Padre, y después, posteriormente, en la cruz del Calvario, dando la vida por toda la humanidad. Pero volviendo a mi testimonio, con respecto a la verdad y con respecto a las religiones que a veces, en cierto aspecto, coercionan nuestra propia vida. Y yo tenía más o menos 17 años, por allí, quizás un poquito menos, y ahí estaba ya entre 16 y 17, y comencé con esas ganas de encontrarme con Dios, no buscar a Dios. Cosas que pasaron en mi vida me hicieron darme cuenta de que Dios existe. Siempre está la duda, pero hay algo dentro de uno que te lleva de manera innata a saber que Dios existe. Y por hechos muy particulares que no quiero contar hoy, en un momento determinado
busco a Dios y obtengo posteriormente respuestas en esa búsqueda. Cuando te pasan cosas muy fuertes en la vida, es como que te encontrás en un abismo. Después del abismo, la caída. Pero antes de caerse, uno busca la salida. En esa realidad yo busqué la salida y obtuve una respuesta. Pasaron cosas, milagros en mi propia vida. Creo que el máximo milagro que uno como ser humano puede recibir es el hecho de cambiar el odio en amor. Porque no es algo que uno puede hacer fácilmente. Ni con ayuda psicológica lo puedes lograr. Es algo sobrenatural. Que de tener odio por determinadas personas o odio hacia algo, de repente ese odio se transforma en amor. Pero un amor de verdad. No el amor que a veces uno dibuja que es amor, pero no. Porque también hay vaguedad con respecto también hasta eso. Hay una vaguedad conceptual del amor. A veces decimos amor y en realidad tampoco es amor. El amor es algo que es muy profundo porque tiene que ver con algo que no es egoísta, que no busca lo suyo, no se envanece, no tiene envidia. El amor verdadero es ese, pero el amor también es perdonar. Y ese es el amor que yo quería contarles. Y ese es el amor que viene a mi vida y ahí es donde yo tengo el encuentro con Dios. Comienzo a tener amor, un amor sobrenatural. Y de repente comienzo a leer la Biblia, una Biblia chiquitita que estaba en casa. Se llama Los Gediones, que tiene el Nuevo Testamento y dos libros del Antiguo. Tiene Salmos y Proverbios y y el Nuevo Testamento. Y ahí comenzaba yo a leer. Yo ya trabajaba, no trabajo de los 13 años, pero en ese momento trabajaba en el aeropuerto. Y cuando no habían vuelos, porque mi trabajo era limpiar los aviones que venían en tránsito, o algunos que también terminaban su vuelo allí, limpiar adentro, aprovisionar también. Y ese es mi trabajo. Tenía 17 más o menos, 16, entre 16 y 17 años. Y ese era mi trabajo, entonces en el momento que no tenía que hacer me quedaba ahí en la rampa del aeropuerto, afuera, en la plataforma, y me ponían a leer la Biblia. Ahí es donde me conectaba con Dios. Una conexión maravillosa porque al leer el Nuevo Testamento muchas veces es como que uno sentía que estaba allí. Yo sentía como que estaba ahí. Es como me trasladaba, era como, eh, sí, un viaje espiritual básicamente. Sí, era un viaje espiritual. Y en eso de sentir estas cosas profundas y ese cambio de actitud en mí, un cambio profundo de la visión de la vida, ganas de vivir, ganas de cambiar, ganas de ser buena persona, ganas de ayudar a la gente, ganas de perdonar, ganas de amar. Mucha luz, mucho fuego tenía. Sentía un cambio que no lo podía creer con tan solo 17 años que tenía. Había adquirido en poco tiempo de leer la Biblia y esta conexión con Dios y con algo espiritual, que no sabía cómo llamarlo. Empecé a notar cambios muy grandes, muy fuertes. Y la gente se da cuenta y a veces notaba como un imán, gente que me contaba cosas y yo no sé de dónde sacaba sabiduría, de dónde sacaba la sabiduría como para dar consejos. Solamente yo leía la Biblia, pero a veces repetía cosas que había leído y que yo ni siquiera sabía que las tenía en mi mente. Pasaban cosas raras, raras. Desde ojos naturales para mí raro, todo eso era raro. Pero bueno, todavía no iba a ninguna iglesia. Y como que tenía un prejuicio, yo tenía un prejuicio con algunas iglesias. Con las católicas, más que prejuicio, tenía ya eh, una realidad ya formada con respecto a que, bueno, sabía que el origen, ¿no? Eh, que para mí no era bueno, por muchas aspectos. Bueno, la historia es clara, la historia es clara, pero más allá de la historia, que oscurece mucho la Iglesia Católica, también hay cosas que se contraponían a lo que uno lee en la Biblia, ¿no? Con el tema de las imágenes, toda la frivolidad y tantas contradicciones que hay cuando uno lee la Biblia con lo que ellos llevan a cabo por medio de su fe. Pero más allá, porque no quiero hablar mal de la Iglesia Católica, pero sí está bueno sacar a luz la verdad. Por eso quiero hablar de la verdad, sin que se ofenda a nadie. Y bueno, si se ofenden, esto no es para ofenderse, esto es para que la verdad
erosione la mentira y la limpie. O sea, si hay mentiras en nuestra vida, si estamos en un mundo de mentiras, la verdad tiene que ser el precursor, el catalizador para que podamos cambiar. Si nadie lo dice, nadie lo demuestra, nadie lo enseña, nadie testifica, todos nos quedamos callados y todos vemos que los demás están equivocados y nadie dice nada, pero todos vivimos en paz de esta manera, pero no hay cambios. Seguimos haciendo las cosas mal, seguimos confundidos, seguimos en la mentira. Por medio de los testimonios, por medio de los ejemplos, la gente va a poder cambiar o se va a poder dar cuenta de última que está equivocada, que está en un mundo de mentira. Por eso no tiene que por qué enojarse a alguien cuando uno da su testimonio o dice A o B o C con respecto a las iglesias, porque no estoy diciendo que la iglesia es mala en su totalidad, pero sí hay cosas que están mal. Es como cuando vos tomás agua y es un vaso de agua que sacás de una vertiente. Yo agarro un vaso y saco de la vertiente de un manantial agua pura, pero le pongo una gotita de excremento. La pregunta es, ¿la tomarías? Y no, sabes que está contaminada. Quizás si no te lo hubiera mostrado y la tomás, capaz que pasa, pero cuando yo te lo muestro no vas a querer tomarlo. Bueno, esto tipifica el hecho de las cosas que están adulteradas. Mentira con verdad, una gotita de excremento, o dos gotitas, o tres gotitas. ¿Cuántas gotitas en ese vaso uno puede tomar sin darse cuenta? Vivimos en una sociedad, dentro de determinadas religiones, donde hay muchas cosas que están adulteradas, donde hay mentiras. Y bueno, eso es lo que en cierto aspecto después termina distorsionando los caminos de alguien que busca la verdad sobre todas las cosas. Pero volviendo a mi experiencia, eh, buscando la verdad, tenía también mis prejuicios. La iglesia católica no quería ir para encontrarme con Dios porque sabía que no era por ahí. Y según se van a enojar, pero bueno, yo ya lo expliqué. Por un montón de cosas, por un montón de aspectos. Y iglesias evangélicas, bueno, quizás son los más contemporáneos de un cambio, ¿no? Porque son los que, por medio de Lutero, dan comienzo a este camino de protestanismo, ¿no? De rebeldía, de buscar una verdad y de cosas nuevas. Es como que uno sabe que en la iglesia evangélica hay cosas más nuevas que tienen que ver con lo medieval de la iglesia católica y lo rancio y bueno, todo lo malo de la iglesia, el oscurantismo y la Inquisición, todo lo malo de la iglesia católica no lo vas a encontrar en una iglesia evangélica porque es todo nuevo casi. Es más de estos últimos siglos. Es como que representa lo nuevo. Pero después también están otras religiones que también se desprenden de allí. O vienen de allí, vienen de ese protestanismo. Y ahí están los testigos de Jehová, los adventistas y los mormones. Y ahí me quiero posicionar. Porque buscando a Dios y ya teniendo un testimonio de Jesucristo en mi vida, eh, comenzaron a ir a casa misioneros. Y bueno, yo también tenía un prejuicio con respecto a eso. Sí, eso era un sesgo porque yo ignoraba algunas cosas y creía de que ellos eran espías y que adoraban a José Smith. O sea, también yo estaba equivocado con respecto a lo que yo creía de ellos. Hasta que, bueno, mi mamá lo recibía, yo estaba trabajando, mi mamá lo recibía. Eran- Ustedes saben cómo son los misioneros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Son jóvenes, entre 18 y 20 y pico de años. Gente, chicos jóvenes, sanos, un semblante juvenil, puro, eh, y andan predicando. Camisa blanca, corbata, pantalón negro, zapatos de vestir. Y allí andan por las calles, haciendo palmas o quizás golpeando puertas, tocando timbres. Y bueno, fueron a casa. Y bueno, mi mamá lo recibió. Son jovencitos, simpáticos, carismáticos. Eh, los recibía, los escuchaba y les gustaba. Bueno, yo participé de las reuniones que ellos daban. Un día llegué de trabajar y estaban ellos allí, me estaban esperando. Y comenzamos a recibir, yo comencé a recibir las charlas junto con mi mamá. No voy a mentir, tengo que decir la verdad,
nobleza obliga a decir la verdad. Yo quiero decir la verdad. Sentí cosas muy lindas. Cuando ellos iban a casa yo sentí mucha paz. Me acuerdo que comenzamos las charlas con una oración y leíamos la Biblia. Ellos tenían un itinerario de 7 charlas. Era muy estructurado porque era charla uno, charla 2, charla 3, bueno, hasta llegar a la charla 7. No era aleatorio, sino que era en ese orden. Y bueno, en ese momento, ¿no? Después fue cambiando y bueno, ahora ya no hay más charlas, pero en el momento que yo recibo las charlas, año 90 y pico, a ver, 97 me parece, 98. Eh, sí, por ahí creo que era, a ver, sí, 97 me parece. Entre 96 y 97. Bueno, la cuestión es que recibo las charlas. Las charlas estaban formadas por temas importantes, ¿no? Como la fe, el arrepentimiento, los dones, la restauración del evangelio. Bueno, eso ya es algo de ellos, ¿no? Porque ellos creen que la iglesia fue restaurada. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, todo eso, todo eso eran 7 charlas. Diferentes temas doctrinales y temas más básicos del evangelio más preliminar, ¿no? Lo básico del evangelio es fe, arrepentimiento y bautismo y don del Espíritu Santo. Esos 4 temas pilares más los otros, más lo otro que para ir más profundo de más característico de la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que tiene que ver con bautismo por los muertos y bueno, y otros libros que ellos consideran que son canónicos, que también vamos a ir por eso. Pero vamos a ir paso a paso. Pero bueno, vamos por eso. Decir que de la sinceridad sentí cosas lindas. Empezar con una oración y terminar con una oración, sinceramente me hacía muy bien. Nos hacía muy bien a todos nosotros como familia. Sentíamos el espíritu. La verdad que fueron momentos muy lindos. Pero, hasta el pero, siempre hay un pero en todo. Tenía mis dudas. Mi duda siempre fue y es, y ya ahora no es una duda porque hoy ya tengo una certeza, porque bueno, no voy a la iglesia, que también voy a explicar cuándo dejé de ir y por qué. Cuándo dejé de ir y por qué. Pero primero quiero ahondar en las cosas que me hicieron ir, porque hubieron cosas favorables. Si no, no hubiera sido miembro de la iglesia, no me hubiera bautizado. Después de recibir tantas cosas lindas, decido bautizarme. Me bautizo. Después de bautizarme, bueno, soy miembro de la iglesia, claramente. La iglesia tiene sacerdocio para todos los laicos, hombres, ya reciben el sacerdocio y está dividido en 2 sacerdocios. El preliminar, que es el sacerdocio menor, y el que le sigue, el sacerdocio mayor. Y yo recibí primero el sacerdocio menor, en el oficio de presbítero, y después, al poquito tiempo ya, sacerdocio mayor en el oficio de elder. Es decir, que yo ya podía bautizar. Bueno, bauticé, creo que ya como presbítero me parece que uno puede bautizar. La cuestión es que bauticé a mi mamá. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, muy linda, muy espiritual. Y, y bueno, y después de esa experiencia, bueno, me hago miembro, me dan llamamientos, llamamiento como maestro, a ver, secretario financiero del distrito, porque en ese momento, ahí donde yo fui miembro en Río Gallegos, no había estaca, creo que hasta el día de hoy no la hay, porque bueno, eso tiene que ver también con la cantidad de miembros, si hay determinada cantidad, ya la ciudad ya no es un distrito, pasa a ser una estaca, está relacionado íntimamente con la cantidad de miembros. Creo que miembros activos también. Miembros y miembros activos. Pero bueno, la cuestión es que no daba, eh, la membresía no daba como para que hayan, para que sea una estaca. Solamente la membresía eh, daba para que sea un distrito. Bueno, y así es todavía hasta el día de hoy, es un distrito. Así que el distrito está jefe de distrito, bueno, y yo era secretario financiero del distrito. Así que bueno, primer llamamiento, secretario financiero. Y bueno, y así me iban dando llamamientos, tenía otros llamamientos aparte. Llegué a ser segundo consejero del distrito. Fui consejero de
primer consejero de la rama, también del barrio. Es como ser tal obispo y bueno, el consejero del obispo. Primer consejero del obispo. Un llamamiento importante. Tenía mucha fe. Creía fuertemente en la iglesia. Yo sinceramente era un apasionado de la iglesia. Creía realmente lo que me habían enseñado. Defendía a capa y espada esa doctrina. La doctrina de, bueno, lo que enseña la iglesia. La iglesia está fundada en una base que es lo que todos más o menos conocen, que es el libro de Mormón, ¿no? Los misioneros en ese momento hacían mucho proselitismo en la época mía del libro de Mormón. Andaban con el libro de Mormón y enseñaban que aquí en América hubieron profetas y enseñaban también que José Smith fue el profeta que eh, tradujo ese libro y el que restauró el Evangelio. O sea, muchas cosas, un cambio, porque cuesta entender tantas cosas, ¿no? Porque tiene mucho para aprender la iglesia. Hay muchas cosas. Pero bueno, en primer lugar ellos andan con el libro de Mormón. El entre viene por ahí, te muestran el libro, te dice que aquí en América hubieron profetas. Bueno, yo creía en todo. Yo creía realmente que hubo una restauración del Evangelio, que José Smith fue un profeta. Y bueno, creía en lo que me decían los elders. Y después, bueno, también lo que está en los libros, ¿no? Que en los libros de la iglesia. En los libros de la iglesia seculares y en los libros de la iglesia que son lo que ellos consideran canónicos. Que hubo una visión y que José Smith vio al Padre y al Hijo y que fue, eh, digamos, designado por el mismo Padre Celestial y por Jesucristo para restaurar la verdad en la tierra, que la verdad no existía porque había una apostasía. Y había una apostasía y José Smith fue el restaurador de la verdad. Es como que la iglesia vuelve a estar en la tierra a partir de que se restaura el Evangelio por medio de José Smith. Entonces José Smith eh, ocupa un lugar preponderante en la doctrina mormona. Es vital su vida, sus enseñanzas son fundamentales porque Jesucristo primero, obviamente, pero después le sigue José Smith. Mucho más importante que los 12 apóstoles, que Pablo, que Juan, que Pedro. Es mucho más importante para la iglesia. Para la iglesia, obviamente, estoy diciendo que Él es el restaurador. Él vio al Padre y al Hijo según la iglesia. Vio al Padre y al Hijo, tuvo una visión celestial y ahí comienza todo, según la iglesia. Después le va a contrastar eh, la verdad secular que viene de Estados Unidos, información que uno después va eh, recabando, porque hay que siempre contextualizar que es una iglesia de origen estadounidense, ¿no? Así que eh, el idioma siempre va a ser la primera valla, el primer obstáculo. No todos hablamos inglés, entonces por ahí la información que podemos tener de manera secular de la oposición, que decía que, bueno, José Smith no fue un profeta y tenían también pruebas y todo lo otro, ¿no? La otra cara de la verdad, eh, uno no podía adquirir esas fuentes, primero porque estaban allá, no estaba, no existía todavía en ese momento los medios digitales, el internet no era masivo como es hoy, obviamente. O sea, la comunicación y la información no llegaba tan fluidamente como llega hoy. Hoy tenemos información al alcance de nuestra mano, simplemente con hacer un clic, googlear o por medio de la inteligencia artificial, bueno, no sé, tenemos tantas herramientas tecnológicas que, bueno, obviamente antes eso no existía y eso también fomentaba la brecha entre la verdad y la mentira, entre la fantasía y la verdad, entre eso, ¿no? Venderme gato por libre. O sea, yo puedo mentir porque el contexto ayuda muchísimo a que la verdad no salga a luz. Hoy ya no, hoy podés contrastar todo. Igual hay fake news, obviamente, pero un buen trabajo investigativo se puede hacer por medios digitales, se puede hacer por internet, claramente, claramente. Hay que saber buscar, es como una biblioteca. En la biblioteca también van a haber libros apócrifos o libros que no tengan la verdad, pero hay que buscar en la biblioteca otros libros. En algunos va a haber
a una información objetiva. Bueno, esto básicamente es lo mismo, pero en un mundo de internet, en un mundo digital. Así que bueno, volviendo al relato de lo que le quiero comentar con respecto a la iglesia, eh, tenía mis dudas. Después, primero, estaba muy apasionado por varias cosas. Creía realmente en la restauración, creía en el libro, pero después comencé a tener, porque cuando uno comienza a leer el libro de Mormón, ¿qué pasa? El libro de Mormón, más allá de la historia, de la génesis del libro, que bueno, que tiene que ver que en América hubieron profetas, que todo tiene que ver, llevado al terreno histórico, con un hombre llamado Leí, que vivía en Israel en la época que estaba el rey Sedequías, y que iba a haber una destrucción, producto de la iniquidad allí en Jerusalén. Y bueno, en esa época, estamos hablando años 600 antes de Cristo, años 600 antes de Cristo, en esas tierras de Judea, de Jerusalén, habían profetas que predicaban que que Jerusalén, perdón, iba a ser destruida producto de las abominaciones que había. Eh, eh, entonces, habían varios profetas. La Biblia dice, pero no se nombran a todos los profetas que habían, pero también habían falsos profetas también. Y en el Antiguo Testamento también se relatan que había muchos que eran falsos profetas. Es bueno también tenerlo en cuenta eso. Porque había ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, también se relata que existían muchos falsos profetas. Pero volviendo a la época, lo que enseña la iglesia con respecto a la doctrina del libro de Mormón, se enseña claramente eh, que habían profetas y bueno, uno de ellos, según la iglesia mormona, era Leí, que tenía su familia, se llama Sara, su mujer, tenía hijos, uno llamado Nefi, Lamán, Lemuel, bueno, tenía varios hermanos. Y Dios le dio una revelación a Leí de que tenía que apartarse de ahí, irse al desierto, porque iba a ser destruido Jerusalén. Y bueno, y que después Dios le iba a indicar que tenía que irse a una tierra prometida, la Nueva Jerusalén. Que para la iglesia mormona eso es, la Nueva Jerusalén es América, que básicamente es el lugar que después migró la familia de Leí con otra familia amiga por medio de un barco. O sea, Dios le dio revelación a Leí para que construyese un barco de madera, le dio instrumentos místicos para que se guíe, porque no había, acuérdense, en esa época no había eh, ningún instrumento tecnológico para poder saber la ruta, obviamente no había GPS, olvídate. No sé si había sextante, no sé, en esa época creo que tampoco, no había sextante, o sea, para poder guiarte, bueno, Dios le dio instrucción para que se guíe, bueno, esto eh, está en el libro de Mormón, pero ellos están ahí, bueno, estoy tratando de resumir lo más rápido posible porque hay muchas cosas más de la historia del libro de Mormón que, bueno, la estoy obviando para sintetizarla un poquito porque si no se va a hacer muy largo el video. Pero en otro momento, si ustedes quieren, vamos a ahondar un poquito más. Pero lo importante es eso, básicamente. Las ideas principales son esas. Dios le da revelación, los saca de Jerusalén, los manda al desierto, están en el desierto, fabrican el barco, llama a otra familia más juntos, son los elegidos por Dios para irse y dirigirse a la nueva Jerusalén, que es América, por medio de esa construcción de un barco. Bueno, el barco lo llevan, lo ponen en el mar y viajan. Después de un largo periodo, pasan cosas en el barco durante todo ese periodo, pruebas que obviamente tienen que ver con construir un proceso de fe más consolidada. Bueno, pasan cosas en el barco que fomentan la fe y también ahí se produce una grieta porque hay algunos que ya comienzan a manifestarse en contra del Padre, un poco de rebeldía, un poco de escepticismo, y ese escepticismo también se traslada a una rebeldía y ya no es tan abstracto, sino ya es una oposición después, cuando llegan a América se dividen, porque eh, llegan a América, según el libro de Mormón, ellos dan comienzo a una civilización. O sea, según el libro de Mormón, la familia de Leí y la otra familia dan comienzo a lo que después sería una gran civilización. Primero, la iglesia trata de enseñar como que ellos son
los que originan esa descendencia. Pero después, por eso que la iglesia también fue cambiando sus relatos con respecto al libro de Mormón. Porque primero dicen que ellos son los que dan origen a la civilización, básicamente, de América. Pero bueno, ¿qué pasa? Que la ciencia demuestra que no, que si Leí llegó en el año 600 antes de Cristo, los arqueólogos, y hoy tenemos también el tema del ADN y tantas cosas que son de la ciencia propiamente dicha que demuestran que en el año 600 ya existían otras civilizaciones. Entonces, bueno, entonces después la iglesia cambió ese relato. Dijo, no, ellos dieron comienzo a una pequeña civilización que después se fue concatenando con las otras. Bueno, fue cambiando su relato, pero al comienzo no decía eso. Decía que ellos dieron comienzo a una civilización y que no había nadie, básicamente. Después dicen que no, que sí había. Después dicen, no, era el pueblo de Jareb, que era de la época que cuando Dios confundió las lenguas, que también uno de los pueblos también llegó a América antes que llegue Leí. Bueno, eso también después lo dice la iglesia. Pero bueno, fue cambiando su relato con el tiempo. Pero lo importante es lo que les quiero contar. Porque yo tengo mis dudas con respecto a la iglesia con el tiempo. Y algunos me van a decir, pero no dudaste nunca del libro de Mormón. Y tenía mis dudas, porque cuando vos lees el libro de Mormón tiene cosas como tan parecidas a la Biblia que eh, te seduce igual, te llama la atención, te llena porque están inspiradas en la Biblia muchas veces. Son versículos de la Biblia, de Isaías, y te puedo cambiar una palabra a otra, pero la idea es la misma. Entonces, por ahí no te choca porque es como que estás leyendo lo mismo. El tema es cuando vos comenzás a entender de que, por ejemplo, ya surge, alguien viene y te dice, y te instala la duda, porque eso fue lo que me pasó, alguien vino, una persona muy instruida, eh, era un ingeniero en recursos naturales, estuve viajando en un colectivo y lo tenía al lado y hablamos mucho, bueno, él de manera muy, muy respetuosa me instaló la duda desde lo científico, ¿no? Me habló del ADN, de la civilización que no coincidía con el ADN de las tribus originarias, que de los restos arqueológicos que no hay nada que coincida con lo que dice la Biblia con respecto a un indicio arqueológico. Nada coincide de lo que dice con el libro de Mormón con lo que dice la ciencia. Bueno, hay algunas cosas que sí, muy poquito por ahí coincide, muy poquito, pero es más lo que no coincide que lo que coincide. Hay algunas coincidencias que, bueno, después las vamos a analizar también, pero lo importante es la duda que él me siembra, que obviamente con mi fe tan fuerte, me hizo solamente, bueno, listo, trato de pensar a ver qué es lo que me dijo él, dudar un poco, que tampoco está malo. Pero bueno, después seguí, esa fue una charla que tuve con él en el viaje, pero yo después seguí pensando que el que estaba equivocado era él, obviamente. Pero a los fines prácticos es donde todo comienza a generar la duda, porque la iglesia tiene que ser cristiana, y ahí es donde se contrapone el poder del mismo Señor, porque pueden estar equivocados todos ellos, tanto testigos de Jehová, mormones, adventistas o cualquier iglesia que sea evangélica, que no esté eh, bajo la luz de la verdad, que no esté fundada en la luz de la verdad, que no esté fundada en la verdad propiamente dicha. Pero esa verdad del Señor, cuando uno busca al Señor de verdad, se contrapone a todo eso y uno se da cuenta, porque comienza a tener discernimiento, un discernimiento espiritual, más allá de lo intelectual o lo científico. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros como seres humanos somos tripartitos, mente, cuerpo y espíritu. Mente, cuerpo y espíritu. Y el espíritu se relaciona con el espíritu de Dios. Eso es lo que por ahí, cuando uno va al psicólogo, uno atiende los problemas emocionales, los problemas de la mente, ¿no? Las enfermedades mentales con el psicólogo y con el psiquiatra, pero ¿qué hacemos con el tema espiritual? El espiritual va más allá, es más profundo el tema espiritual. Y justamente Dios alimenta lo espiritual. Por eso el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Eso tipifica que la palabra de Dios alimenta el espíritu,
no solamente alimenta el intelecto o el cuerpo, alimenta el espíritu. Por eso Dios, que es luz, y todo aquel que le recibe, recibe luz, y esa luz se hace cada día más resplandeciente, hasta el día perfecto. El poder de Dios y buscar a Dios nos ilumina, nos eleva espiritualmente, nos da algo especial que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con el discernimiento. Cuando comienzo a sumergirme más fuerte en las cosas de Dios, porque yo tenía un testimonio de Cristo. Sigo buscando a Dios, porque leía mucho la Biblia, y dejaba de leer del libro de Mormón porque dudaba mucho del libro de Mormón. Como a medida que leía más la Biblia, más dudaba del libro de Mormón, y más dudaba de toda la iglesia. Empezaba a ver, a contrastar cosas que no me cerraban. Empezaba a tener más dudas, más dudas. Primero tenía muy poquitas dudas, pero con el tiempo comencé a tener más dudas, pero porque yo también me seguía alimentando de las cosas de Dios, porque yo fui tocado por Dios. Entonces ese toque celestial que tenía hacía de que yo no dejase de alimentarme de las cosas de Dios, pero me querían dar otro tipo de alimentos que no me alimentaban espiritualmente, por el libro de Mormón, manuales de la iglesia, me cargaban de llamamientos y cosas que me iban apartando de la fuente, de la fuente divina, que es la palabra de Dios. Es como que me daban otros libros para que yo me distraiga, pero yo no quería distraerme. Yo sabía que ahí me estaba distrayendo, que ahí estaba la palabra de Dios adulterada. Y me daba cuenta porque, por ejemplo, en las clases de sacerdocio nos hacían leer muchos libros que tienen que ver con el sacerdocio, el libro de Brigham Young, bueno, los libros de todos los profetas, que para ellos son profetas. Y se hablaba mucho y se hablaba de las ideas de los hombres como algo escritural, como algo sagrado, a un nivel muy elevado. Se hablaba de la autoridad de un hombre, o se elogiaba demasiado a la figura del hombre, como si estuviéramos hablando de filosofía quizás, o inclusive de política, como que se enaltecía demasiado la figura y las ideas de determinados personajes en la iglesia que habían sido profetas. Eso también me hacía razonar bastante, porque ni siquiera el Señor lo hacía, ni siquiera él mismo se enaltecía, el Señor no se enaltecía, y ni siquiera los mismos apóstoles se enaltecían a sí mismos. La humildad de Pablo está marcada en la Biblia con todas sus cartas. Todas las cartas de Pablo lo único que hace es hablar de Jesucristo. Ni siquiera habla de Pedro, no habla de Lucas, no habla de lo que dijo Lucas, ni lo que dijo Pedro, ni lo que dijo Santiago y Juan. Habla solamente de la vida de Cristo y su experiencia con el Señor Jesucristo. O sea, y eso es lo que a mí me llenaba de luz y de paz, era esa humildad y bueno, esa verdad que bueno, solamente la podemos entender cuando estamos sumergidos en Dios, y por medio de ese don celestial, que es el don de discernimiento, uno realmente entiende de que me quieren dar agua o algo adulterado. Yo sabía que estaba adulterada, era una verdad a medias, era una verdad mezclada. Esos libros de sacerdocio que yo leía, notaba que estaban cargados de mentira, de sesgo, de prejuicios, de cosas mundanas, de vaguedades, de ambigüedades, pero sobre todo de algo medio espurio que tenía que ver con enaltecer la figura de un hombre. Bajo ningún punto de vista el cristianismo exalta al hombre, exalta la figura de Cristo. Pero en esta iglesia mormona yo empezaba a ver eso, como que era muy importante Brigham Young, como que era muy importante Joseph Smith, y había muchas figuras que todos los profetas eran importantes. Pero esos ya habían muertos, pero después también el profeta contemporáneo también, el que estaba en el momento que yo era miembro, Hinckley, bueno, y todos los que estaban, ¿no? Hunter, bueno, y todos los profetas que estuvieron en el tiempo que yo fui miembro, siempre era palabra santa. Pero volviendo al pragmatismo de la fe, porque lo que más se duda a mí es el pragmatismo. Comienzo a sentir ese choque, algo dentro me pegaba, me hacía sentir mal, no sentía el espíritu como lo sentía al comienzo. Sentía que me chocaba cuando me daban libros, yo los leía, sentía que no era de Dios. Cuando escuchaba mensajes sentía que no era de Dios. Después
dentro de lo práctico. Yo me acuerdo, porque yo seguía buscando las cosas de Dios y seguía siendo un cristiano verdadero. Más allá de toda esa confusión y esos materiales que en cierto aspecto me querían dar para adulterar la verdad, porque eh, fuentes de determinados libros que yo sabía que no eran verídicos, me lo daban para que yo me nutra. Manual del sacerdocio, manual del maestro, manual de acá, manual de allá, un montón de libros. Yo en mi casa tenía una biblioteca llena de libros y recién tenía un año de miembro y estaba llena de libros de la iglesia. Y yo tenía que leerlos porque era obligación. Si quería dar una clase, tenía que leer el libro Principios del Evangelio. Tenía un libro llamado Jesús el Cristo de Talmash, que me gustaba mucho, pero bueno, me gusta mucho. Realmente hasta el día de hoy hay cosas que saco muy lindas de ahí. Pero un montón de libros. Y después los libros canónicos de la iglesia, que es el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. O sea, muchos libros que te iban distrayendo poco a poco y te iban sacando del eje. Pero yo trataba de no perder la fuente, que era la palabra de Dios y ese testimonio que tuve en el comienzo antes de sumergirme en las filas del mormonismo. Seguía alimentando esa luz originaria donde todo empezó, donde todo empezó. Pero las dudas se iban incrementando. Se incrementaban mis dudas. Y como digo, desde lo pragmático, porque, y ahora quiero contar una experiencia. Una vez, cargado de este amor y este fuego de Dios que tenía, un día iba caminando y me encontré con un hombre allá en Río Gallegos, que estaba en situación de calle. Yo quería ayudarlo. No podía llevarlo a mi casa porque mi mamá vivía conmigo, no había lugar, mi mamá está separada, yo tenía 17 años, 18, 17, 17, 18 y no podía llevar a este hombre a casa. Pero yo digo, bueno, la iglesia a lo mejor tiene un lugar, un refugio o algo para que lo pueda llevar. Bueno, pregunto, me dicen que no hay. Eso fue a la noche, así que hablé con el hermano, me dice que no hay nada. Y bueno, fíjense lo anecdótico, que al final terminé llevándolo a la casa de una amiga, compañera del secundario, que los padres eran evangélicos y el papá era pastor. Y se lo llevo a ella. Después ella me pregunta, ¿por qué me lo... eh, eh, bueno, te agradezco, me dice Adrián, que hayas traído a este hombre, porque lo ayudamos, lo tuvimos ahí y después le dimos un lugar para que bueno, pueda independizarse. Bueno, lo ayudamos bastante, pero me llama la atención de que vos, siendo un mormón y tan fanático, no pudiste vos mismo ayudarlo. Y yo le expliqué que la iglesia no tenía un refugio para él, un lugar de contención. Me dice, qué raro, ¿no? Porque es uno de los pilares de una iglesia cristiana, es ayudar a alguien que está así, ¿no? Sin posibilidades de alimentarse, de vestirse, de tener ropa, de tener, bueno, estar en la calle, básicamente. Gente en situación de calle. Básicamente la iglesia no tiene un plan para ese tipo de gente, por lo menos en Argentina, hoy, hasta el día de hoy no existe. Quizás en Estados Unidos capaz que sí, o capaz por medio de organismos independientes de la iglesia que son miembros, pero pusieron su propia organización, quizás lo hacen de manera paralela, pero no oficialmente. La iglesia oficialmente no tiene ningún lugar. Pero bueno, al margen de eso, que quizás ahora capaz que sí, pero en el momento que yo era miembro no existía eso y no pude solucionar ese problema, que ahí viene el tema, ahí viene el meollo del asunto, sentir que mi fe y esa iglesia verdadera que ellos me decían que es, porque me decían, esta es la iglesia verdadera, este es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué hacemos con ese reino de Dios cuando encontramos un hijo de Dios? Porque la iglesia considera que ese hombre que yo encontré era un hijo de Dios, claramente. Y yo no podía, no tenía las herramientas para ayudarlo. Me sentí vacío. Estoy en la verdad, soy parte del reino de Dios, pero no le pude dar una solución a ese hombre. Y se la terminó dando una iglesia que no está en la verdad, que está errada, que es apóstata. Paradójico, pero me quedé con esa duda. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Son dudas que van quedando. Hola, ¿cómo están? Bueno, el video es bastante extenso, así que lo tuve que hacer en parte uno y parte 2. Así que bueno, eh, les pido que si les interesa, les gustó, hasta donde lo están viendo, que le puedan dar me gusta, que me ayuda mucho. Y bueno, si se suscriben al canal, mucho mejor todavía. Les mando un cordial abrazo y bendiciones.
Chao, chao.